32 años después de la muerte del gran Spallanzani en 1831, la casa de microbios se encontraba estacionada. Se diseñaban nuevos microscopios, pero a nadie se le ocurría usarlos, ni se preocupaba por demostrar que ciertos animalillos poseían la capacidad de cumplir una labor de utilidad tal como jamás la realizaría una máquina de vapor. Ni siquiera se insinuaba la terrible posibilidad de que estos despreciables microbios fueran capaces de matar misteriosa y sigilosamente a millones de seres humanos. Cierto día de octubre de 1831, un niño de 9 años se apartaba, horrorizado, del gentío aglomerado a la puerta de la herrería de un pequeño pueblo situado entre las montañas del este de Francia. En medio de las exclamaciones de pavor de la muchedumbre, el niño percibía el chirrido que brotaba de la carne humana al ser quemada por el hierro calentado a rojo blanco, y los gemidos de la víctima. Era el labrador Nicole, a quien un lobo rabioso con fauces escurriendo venenosa espuma acababa de desgarrar una pierna en una de las calles del pueblo. El niño que se apartaba era Louis Pasteur. Y Louis le pregunta a su padre, ¿qué es lo que vuelve rabioso a los lobos y a los perros? Su padre, el curtidor, era un viejo sargento de los ejércitos de Napoleón. Había visto caer a 10.000 hombres víctimas de balas, pero no tenía la menor idea de cómo las enfermedades mataban a la gente. Tal vez un demonio entre en el lobo, y si la voluntad de Dios lo quiere, muere sin remedio. Fuera quizá la contestación del piadoso curtidor. Al transcurso de varias semanas, 8 víctimas más del lobo rabioso murieron con las gargantas resecas por los sofocantes tormentos de la hidrofobia. El sueco Linneo, el clasificador más entusiasta cuya única preocupación era catalogar todos los seres vivientes, se indignó ante la mera sugestión de estudiar los microbios. Son demasiado pequeños, demasiado confusos, nadie sabrá nunca nada con exactitud acerca de ellos. Lo pondremos sencillamente en la clasificación de Gauss, dijo. Solo Ehrenberg, el famoso alemán de cara rubicunda, defendió a los microbios, y cuando no se encontraba en medio de una travesía o andaba ocupado recibiendo medallas, sostenía largas y fútiles controversias sobre si tenían o no estómago, sobre si eran o no animales completos pero diminutos, o solo fragmentos de otros más grandes, o si por ventura se trataba de que fueran tal vez vegetables. Pasteur, mientras tanto, seguía dedicado a sus libros durante su estancia en el modesto colegio de Arbois. Era el alumno más joven del colegio, pero quería ser monitor. Tenía una ambición decidida por enseñar a los demás chicos y en especial a tener autoridad sobre ellos, y llegó a ser monitor antes de cumplir los 20 años. Pasteur fue enviado por su padre a la Escuela Normal de París, en donde se proponía hacer grandes cosas, pero la nostalgia por su país natal le obligó a abandonar los estudios y regresó a Arbois. De aquí a poco empezó a realizar investigaciones por cuenta propia, con frascos conteniendo líquidos malolientes y tubos de ensayo llenos de sustancias vistosas. Su buen amigo Chapuis, un simple estudiante de filosofía, tenía que soportar durante horas enteras las conferencias que Pasteur le daba acerca de los cristales del ácido tartárico. Pasteur hubiera querido que todos los estudiantes fuesen químicos, del mismo modo que él. Cuando tenía 26, luego de examinar, descubrió que había 4 clases de ácido tártico en vez de 2. Cooperó con la parte de lo que sabía cuando se estableció en Lila y puso de su parte. Siguió trabajando con los cristales, hizo experimentos disparatados e increíbles que solo se le ocurrirían a un chiflado. Pasteur prefirió sus labores olvidándose de su familia y compromisos. Pasteur fue un día a visitar a Pasteur a su laboratorio. Dijeron que tenían dificultades con la fermentación. Una de sus conversaciones
Comentaron que su hijo estudiaba en la Facultad de Ciencias. Uno de sus experimentos agarró un frasco que contenía procedencia de cubas de enfermedad, lo examinó y concluyó que no hay fermentos en ello, pero descubrió que habían grandes masas movibles y enredados de seres como bastoncitos sueltos, que derivaban de otros. También descubrió que los bastoncitos de líquidos de las cubas de enfermedad están vivos y solo ellos procedían ácido de leche ebria. Publicó en una de sus clases que unos animalillos tan pequeños eran capaces de transformar el azúcar en ácido láctico. Pasteur le comentó a su mujer que se irán a París y que lo acababan de nombrar administrador y director de estudios de la escuela normal. Aseguró que los fermentos seguían viviendo al tener absoluta certeza que seguían fabricando alcohol. Pasteur fue a comentarle sus descubrimientos a alguien más. Comentó que el Hind se había equivocado en el que la bulimia no es necesaria y son fermentos, al multiplicarse, los descompone el azúcar. Realizó ensayos fantásticos que duraron de junio a septiembre para saber cuánto tiempo conservan los fermentos la facultad para seguir fabricando alcohol, y al final exclamó: suministrando azúcar suficiente a los fermentos no dejan de trabajar en 3 meses o aún más. Una mañana, en uno de los matraces cuyo contenido había estropeado, notó la presencia de otra especie de diminutos animalillos que andaban alrededor de uno de los pocos bastoncitos que se movían desalentados. De esos bastoncitos que debían estar presentes a millones, todo aquello era ciertamente muy interesante, muy gracioso, aquellas volteretas de los nuevos animalillos. Pasteur realizó curiosos experimentos que tardaron 3 años en llegar a término. Llenó parcialmente varios matraces, unos con leche, otros con orina. Los calentó en agua hirviendo, fundió el soplete en los cuellos para dejarlos bien cerrados y en esta forma los conservó años enteros. Un día llegó Ballard, científico que descubrió el bromo. Le gustaba husmear lo que sucedía en laboratorios de los demás. Comprenderá usted que al penetrar el aire a medida que va enfriándose el matraz, el polvo y los gérmenes que ésta arrastra por el cuello angosto quedarán retenidos por la humedad de sus paredes, dijo Ballard. Perfectamente, pero ¿cómo podemos comprobar esto?, preguntó Pasteur intrigado. Coja usted uno de estos mismos matraces que ha tenido en la estufa tantos días, un matraz donde no haya aparecido seres vivientes, y agítelo, para que el caldo moje la parte del tubo estirado en forma de cuello de cisne. Vuélvalo a meter a la estufa y mañana por la mañana se encontrará usted enturbiado el caldo por grandes colonias de animalillos, hijos de los que quedaron adheridos en el cuello del matraz. Pasteur siguió estas instrucciones y todo salió según había predicho Ballard. Poco después, en una brillante reunión, refirió Pasteur en términos elocuentes el experimento que había llevado a cabo con los matraces de cuello de cisne. Pertrechado de docenas de estos matraces, que eran objetos de constante preocupación, dio comienzo Pasteur a sus expediciones, bajo las húmedas cuevas del Observatorio de París, aquel famoso observatorio donde trabajaba el gran Le Verrier, que había llevado a cabo la soberbia hazaña de profetizar la existencia del planeta Neptuno. La atmósfera es tan tranquila, tan apacible en este lugar, dijo Pasteur a sus ayudantes, que apenas se habrá polvo y ningún microbio. Y a continuación, manteniendo las matraces a cierta distancia del cuerpo y empleando pinzas previamente calentadas al rojo fuego, fueron rompiendo los cuellos a 10 matraces, y a medida que iban realizando esta operación, se escuchaba el silbido del aire que en ellos penetraba. De los 10 matraces que abrimos en la cueva, hay 9 perfectamente transparentes, sin un solo microbio. Todos los que abrimos en el patio están turbios, llenos de colinas de seres vivos. ¿Es el aire el vehículo que los lleva hasta el caldo del cultivo? ¿Entran en el polvo del aire? Recogió las matraces restantes y tomó el tren. Era la época de vacaciones de verano, y cuando descansaban los demás profesores fue a su casa natal, en las montañas del Jura, y trepó en el Mont de Popet, en donde abrió 20 matraces. Después a Suiza, y arrastrando peligros dejó penetrar silbando el aire entre otros 20 matraces en las faldas del Mont Blanc. Pasteur pasó a ver a los que fueron camaradas de otros tiempos, para rogarles que le dieran botellas de vino amargo, vino viscoso, vino grasiento, savia, por las indagaciones que había efectuado en otra etapa, que eran los fermentos.
los que transformaban el mosto en vino, y poseía la convicción de que el causante de que los vinos se echasen a perder era otro ser microscópico. Y de esta forma era. En cuanto inspeccionó el microscopio las muestras de vinos grasientos, localizó un hormiguero de curiosos microbios bastante pequeños, ensartados unos con otros, como las cuentas de un rosario, que las de vino amargo estaban infectadas por otra especie microbiana, y aún había otro distinto en los vinos agriados. A Garnes lo enviaron al norte de Francia para hacer un estudio sobre los gusanos durante su proceso y los alimentó con hojas maderadas buenas y sanas, las cuales trajeron 27 capullos, de los cuales salieron mariposas sin glóbulos. Manchó otras hojas con mariposas enfermas y machacadas, y les dio de comer gusanos nacidos en el día anterior. Gusanos que vivieron una muerte lenta y cubrieron motitas negras y tenían cuerpos llenos de glóbulos subvisibles, con más hojas manchadas, con mariposas machacadas. Alimentó gusanos que disponían tejer sus capullos y así lo hicieron. Para las mariposas que dieron la vida que estaban plagadas de glóbulos y lo homologaron los gusanos procedentes de sus huevos. Garnes fue una presa de gran agitación que aumentó cuando las noches que pasó pegado al microscopio lo mostraron que los glóbulos aumentaban enormemente en número a medida que los gusanos caminaban a la muerte. Garnes se apresuró a reunirse con Pasteur, quien dijo: "Ya está resuelto la cuestión. Los glóbulos están vivos, son parásitas, son los que hacen enfermar a los gusanos". En aquellos días que sufrió un ataque de hemorragia cerebral que le puso a las puertas de la muerte. Para enterarse de que habían sido suspendidas sus obras de su nuevo laboratorio, cesó de espera de la muerte, se puso furioso y decidió seguir viviendo. Pasteur se dio cuenta entonces de que los globulocitos, causantes de la podrida que presión fuera de los gusanos, no nacían de su interior, y emprendió largas peregrinaciones para enseñar a los campesinos de la manera de preservar a los gusanos sanos de toda contaminación por las hojas manchadas y los gusanos enfermos. Los pequeños corpúsculos no son una señal de la enfermedad, sino también la causa. Los globulitos están vivos, se multiplican y se filtran por todas las partes del cuerpo de las mariposas. Tuvieron que transcurrir 6 meses para que Pasteur quedara convencido de la razón que asistía a Garnes para el fin. Cuando lo estuvo, retornó a su antigua tarea y volvió a reunir la comité.